Muchas gracias, buenos días. Bueno, aprovecho de felicitar a la revista en su primer aniversario, que espero y le auguro pues muchísimos años más, sobre todo llenos de éxito, ¿no? Comentábamos al principio lo innovador que es este tipo de publicaciones digitales, y quizás para hace algunos años a nosotros nos parecía un poco raro, acostumbrados siempre a utilizar el papel y acostumbrados a leer con las revistas en las manos. Pero cuán útil nos está sirviendo esto en una Venezuela donde no hay papel para nada, donde no hay tinta, y bueno, sonará un poco a chiste, no hay Estado de Derecho. Entonces quizás las comunicaciones innovadoras, ¿no?, nos permiten expresarnos de una mejor forma y además exportar un poco lo que está pasando en el país. Amigos en España, amigos en Estados Unidos leen la revista y se enteran por nuestras manos, pues lo que nosotros escribimos, se enteran de lo que está padeciendo Venezuela y sus instituciones. Bueno, mi tema creo que es bastante socorrido en los últimos años, pero sobre todo en los últimos días, lo que tiene que ver con la democracia. Yo creo que si hiciéramos nosotros aquí mismo, los que estamos presentes, una pequeña encuesta de nuestra definición de democracia, yo creo que todos vamos a dar una definición enteramente política, porque bueno, su génesis es política. ¿Qué es la democracia? El derecho a elegir a los gobernantes, el derecho que tenemos además de elegir cómo queremos ser gobernados. Yo creo, y con base a las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, las constituciones que se han producido en los últimos 20, 25 años, 30 años en los países del hemisferio, y en la experiencia que esta Venezuela nos está dejando, ese concepto histórico, político, de democracia, suena insuficiente. Y es insuficiente porque no basta pensar que el instrumento que es la democracia, para que el Estado pueda llevar a cabo sus cometidos, sus funciones de la mejor manera, sea nada más vista como una noción estructuralista, donde acudimos cada 5, 6 años, 7 años a elegir a unos cuantos funcionarios y con el dedo, y allí muere el derecho a la democracia. Yo creo que lo importante de resaltar de la democracia es su valor jurídico, no tanto político. Porque la democracia desde el punto de vista político, sobre todo en los últimos años en América, se ha convertido en un discurso. Se para pues un personaje cualquiera, levanta unas consignas, levanta unas banderas y dice que la democracia es lo que yo digo en este momento. Y la gente que está padeciendo pues hambre necesita escuchar que yo diga que la democracia es darle el pan y que no tenga que pagar para ello. O que las empresas que no quieren que lo cierres, yo llegue y diga, la democracia es evitar que te cierren las empresas. La democracia es que votes por mí porque yo voy a lograr eso. El concepto jurídico de democracia, yo creo que es lo importante que debemos resaltar, es el concepto que ella misma entraña como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La democracia, a nuestro modo de ver, es un macro concepto. Dentro de ella hay otros conceptos, hay otras definiciones, pero desde el punto de vista jurídico hay muchos derechos y hay también garantías dentro de la misma. Decir que la democracia es nada más el derecho que tenemos a elegir sería insuficiente, porque la elección es también un concepto muy amplio. Dentro del derecho a elegir hay otros derechos importantes también fundamentales. No solo el derecho a elegir nuestra ropa, el derecho a elegir al gobernante, no, también el derecho a expresarnos, el derecho a elegir la forma en que yo quiero expresarme, y no es solo de repente a través de un medio de comunicación o de un chat o de una revista escribiendo, también puede ser a través de referendos. También es a través de la protesta. Hay una vinculación, digamos, sustantiva entre el derecho a la expresión, el derecho a la participación, el derecho a la elección. Y todos estos son apenas derechos conformantes a la democracia. Porque nosotros solemos escuchar en películas, y yo creo que tiene mucha razón, cuando se le pregunta a alguien en una película, bueno, puedo sentarme a tu lado, y dice, este es un país libre. Y yo creo que esa frase encierra un concepto de libertad bastante amplia, dentro del cual se abraza con la democracia. Esto es un país democrático, esto es un país donde tú tienes el derecho a hacer lo que tú quieras dentro de las leyes.
Y esta juridificación de la democracia nos invita también a relacionarnos con el concepto de constitución y ahí también el concepto de Estado constitucional. El concepto de constitución, ya lo decía el profesor Alberto Blanco Uribe al comienzo, es ese artículo 16 que tenía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Toda nación que carezca de separación de poderes y de garantía a las libertades o derechos fundamentales de los ciudadanos carece de constitución. Eso no es constitución. Bueno, ¿cómo podemos garantizar los derechos fundamentales de las personas? Con lo primero que se dije, con la separación de poderes. No hay independencia judicial si la elección de los magistrados es velada. No hay independencia de poderes si el Ejecutivo hace y deshace sin ningún tipo de control, si no hay control político y si tampoco hay control, digamos, contable, financiero de las arcas, cómo dispone de las arcas del Estado. Y esto me llama la atención porque hace algunos días, conversando con algunos amigos el tema de cómo se están realizando las bases comiciales de la constituyente, cómo en todo caso estarían electos los próximos constituyentistas de una manera pues abrumadoramente chavistas, por no decir totales. Yo recuerdo que en el año 99, y estoy usando cifras del Consejo Nacional Electoral, se hizo una modificación de lo que iba a ser las bases comiciales para ese momento, que iban a determinar el modo de elección de los constituyentistas. Polo patriótico, algunos se acordarán, polo democrático, algunos llamaban al sector de oposición en ese momento. El sector oficialista sacó 78% de los votos. Eso se tradujo no en 78 o 79% de los constituyentistas electos, se tradujo en 97% de los constituyentistas electos. ¿Cuánto es eso? 122, 123, creo que eran unos 126, 127 constituyentistas. La oposición, el polo democrático, con 22% de los votos, sacó 3% de representación que se tradujo en 4 constituyentistas. Y ahí yo digo, ¿dónde está la separación de poderes o dónde estuvo en ese momento? Porque lo primero que había que preguntarle al presidente de la República, señor, sus bases comiciales, su proyecto de constituyente no está alterando el Estado de Derecho al, digamos, desproporcionalizar el sistema del voto. Y si algunos se acuerdan de la enorme cantidad de propaganda que tuvo el polo patriótico en ese momento, ustedes se acuerdan, el quino de Chávez, las llaves de Chávez, ¿dónde estuvo el control financiero de esa campaña? ¿Eso fue utilizado con dinero de las arcas de los partidos políticos o se usó del Estado? Yo creo que aquí vemos un poquito cómo hay la relación, porque si hubiese existido una correcta separación, hubiese existido un correcto control. ¿Y eso qué se hubiese traducido? Bueno, primero, no hubiese ocurrido una elección tan desproporcionada, empezando por allí. Y segundo, yo creo que el elemento político de manipulación se habría mitigado bastante, porque buena parte de lo que ha ocurrido en estos últimos años, y esto quizás es un razonamiento un poco más político que jurídico, ha sido un elemento de ideologización sobre el Estado. Ya no tanto para pensar que el Estado es un partido o una persona, sino que el Estado es un utensilio del que esté allí, sea Chávez, sea Maduro, sea quien sea. Bueno, yo creo que para cerrar un poco esta noción, la juridificación de la democracia, lo primero que nos llama a reflexión es que ella en sí es una garantía de los derechos fundamentales, pero además es una garantía del propio Estado de Derecho. El Estado constitucional de derecho, que es la forma más acabada del nuevo Estado de justicia, de leyes, es un Estado enteramente democrático, porque solo bajo una democracia, solo bajo un sistema donde se respeten los elementos vitales de una sociedad y se garantice la separación de poderes, es que puede existir constitución, es que el Estado puede funcionar y es que el Estado puede ser perfectamente racional para los ciudadanos. Muchas gracias.